Dios le bendiga. Desde Villa Ballester estamos trayendo la palabra del Señor, un mensaje de salvación y vida eterna. Mi nombre, yo soy el pastor Roberto Badalasi. Dios le bendiga y mi esposa y mi hijo se van a presentar. Amén. Paz, hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Claudia y mi hijo. Hola hermanos, Dios los bendiga, yo soy Bautista, Dios los bendiga mucho y vamos a leer. Vamos a leer la palabra de Dios, amén, que se encuentra en Nehemías, capítulo 4, voy a leer desde el verso 6 en adelante. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Amén. Qué hermosa palabra de Dios que se encuentra aquí en el libro de Nehemías. Vemos que quién era este Nehemías. Nehemías era un copero del rey Artajerjes, el cual se encontraba aquí en Susa, la capital del imperio persa. Y vemos aquí la palabra del Señor que nos ha acabado de leer, que este Nehemías tenía un vivo celo por la casa de sus padres, por el lugar donde estaban los sepulcros de sus padres. Allá en Jerusalén él había sido realmente llevado hasta aquella capital de Susa, en el imperio persa, por cuanto Jerusalén estaba destruida por el rey Nabucodonosor. Este era uno de los emperadores más antiguos de aquel lugar de Babilonia, donde por causa de la desobediencia del pueblo de Dios, Jerusalén fue destruida por el imperio babilónico. Pero vemos que luego el imperio babilónico pasó a mano de los medos persas, y en este momento Nehemías estaba trabajando como copero del rey Artajerjes, ahí en Susa, capital de Persia. Pero él tenía un vivo celo por Jerusalén, por su país. Él sabía que había sido destruido el templo del Señor, que había sido destruido la ciudad de Jerusalén, y él estaba triste ante la mirada del rey. El rey descubre la mirada triste de Nehemías y le pregunta qué le estaba pasando, si estaba enfermo, qué es lo que tenía. Y entonces él le explica y le dice: ¿cómo no voy a estar triste porque la ciudad de mis padres está destruida? Y entonces, como halló gracia en los ojos del rey Artajerjes, porque se había cumplido ya el tiempo en que debía ser restaurada nuevamente Jerusalén, entonces el rey Artajerjes le da permiso para ir a Jerusalén y restablecer el templo, las murallas. Pero nos dice aquí la palabra del Señor que nos han acabado de leer, que cuando empezaron a edificar, cuando se trasladó con cartas del rey Artajerjes para que le brindaran el paso, para que realmente pudiera llegar bien, si pudiera llegar sin ningún inconveniente, dice que empezaron a edificar. Pero dice la palabra del Señor, dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Acá Dios había puesto ánimo no solamente en Nehemías, sino también en aquellos habitantes que fueron con Nehemías para
restablecer nuevamente la ciudad. Pero vemos acá, dice la palabra del Señor, que los contrarios, la gente que amaba la destrucción de Jerusalén, dijo: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos habían sido comenzados a cerrarse, se encolerizaron mucho, se enojaron mucho. Dice: y conspiraron a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces dice que Nehemías, juntamente con la demás gente que iba con él y las que quedaron ahí en el pueblo, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Acá vemos la obra de Dios que quiere ser reparada, el templo del Señor que quiere ser levantado, pero primero debían de ser levantadas las murallas que rodeaban a Jerusalén. Pero vemos que sus enemigos querían destruirla, hablaban mal en contra de Nehemías y de aquellos que estaban construyendo, querían venir a atacarlos, querían venir a matarlos, pero dice la palabra del Señor, acá Nehemías dice que entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardas de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Fíjense, hermanos, que aquí no solamente estamos viendo una historia que pasó hace miles de años, sino también que esto es bueno traerlo a nuestros días y hablando de la obra del Señor. Ellos querían restablecer, empezaron a hacer la obra, quisieron restablecer los muros de Jerusalén, quisieron restablecer el templo del Señor, pero los enemigos, dice Tobías, y los árabes, y los de Asdod, y dice aquí la palabra del Señor que fueron en contra de ellos, quisieron detener la obra y por causa de ello, dice que Nehemías puso guardas de día y de noche. Qué impresionante. Y vemos aquí en la palabra que dice: entonces oramos a nuestro Dios. Qué importante, hermano, que siempre en la obra del Señor tenemos que presentársela a Dios para que el Señor nos guarda. Porque dice la palabra del Señor que el que edifica, si no está Dios con él, en vano trabajan los que lo edifican. Dice la palabra del Señor. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, dice la palabra de Dios. Y dice así: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. La obra del Señor siempre quiere ser dañada. La obra del Señor siempre quiere ser parada. Acá vemos los enemigos físicos que querían entrar ahí en Jerusalén mientras esta gente estaba edificando y los querían matar. Dice: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Esto es lo que el enemigo quiere hacer en la obra del Señor en estos días. No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y hagamos cesar la obra. El apóstol Pablo, hablando de aquellos que también se fingían cristianos, o eran pseudos cristianos, o medios cristianos, o cristianos solamente de religión, se meten en la obra del Señor también y quieren hacer cesar la obra. Dice: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos
los matemos y hagamos cesar la obra. Pero dice aquí la palabra del Señor que ellos oraron. Y dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volviereis ellos, caerán sobre vosotros. O sea que acá los mismos judíos, la misma gente de su nacionalidad que vivía entre medio de estos pueblos, de los árabes y de toda esta gente que querían hacer cesar la obra, iban y desanimaban a Nehemías y a los que edificaban, diciendo, por más que ustedes estén edificando, ellos caerán sobre ustedes de cualquier parte. Los desanimaba. ¿Y cuántas veces el enemigo manda gente a desanimar la obra del Señor de hoy en día? El propósito del diablo es que la obra de Dios cese y se termine. Pero dice aquí la palabra, de todos los lugares donde volviereis ellos caerán sobre vosotros, desanimaban a los que edificaban. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y hoy podemos llevar esto a la vida espiritual. Dice que acá tomaron precauciones. Primeramente oraron a Dios y Dios les dio la protección. Y luego pusieron la obra en marcha y se cuidaron. Y dice que por familia, dice aquí, puse al pueblo con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Las espadas hoy las podemos tener a nuestro alcance. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que cuando venga el enemigo o los enemigos en contra de la obra de Dios para hacerla claudicar, para hacerla cerrar, para hacerla terminar, que por medio de la espada, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, podamos reprender. Gloria a Dios. Y también nos dice que no solo le dio espada, sino también le dio lanzas. Y con esa lanza y con la espada vamos a correr al enemigo. Con el escrito está en la palabra del Señor. Y con la lanza vamos a atravesar a aquellos enemigos espirituales que vienen a querer hacer cesar la obra de Dios. Pero también nos habla que no solo le dio espada y lanza, sino que también estaban con sus arcos. Y el arco es el arma que larga las flechas. Pero si el enemigo nos manda dardos encendidos, nosotros también mandamos flechas encendidas por el Espíritu Santo para reprender y deshacer las obras de los enemigos. Pero dice la palabra de Dios, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar. La fuerza de los acarreadores. Ahí Jerusalén estaba llena de escombros porque había sido destruida. Y dice que era tanto el escombro que había de los muros y del templo y de las casas que habían sido destruidas, que dice que el escombro era tanto que la fuerza de los acarreadores se había debilitado, porque el escombro es mucho. Hoy en día también, hermano, el escombro es mucho. Y podemos representar al escombro con los pecados. El pecado es mucho en el mundo y a veces también el pecado es mucho en los hijos del Señor también. Pero dice la palabra de Dios que dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, porque el escombro es mucho. Vamos a leer. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Nosotros como hombres del Señor y mujeres del Señor, somos los que llevamos ese escombro, lo acarreamos, estamos llevando, quitando el escombro
en aquellas almas que vienen a buscar al Señor, que vienen a consagrarse, pero a veces la fuerza de los acarreadores se debilita por mucho trabajo, la fuerza de los siervos del Señor. Dice, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, porque el escombro es mucho, porque el trabajo es mucho, porque el pecado es grande en el mundo y cada día es más grande. La fuerza de los acarreadores se ha debilitado porque el escombro es mucho, dice aquí, y no podemos edificar el muro. El enemigo quiere que dejemos de edificar espiritualmente nuestra vida espiritual y la vida espiritual de aquellos que están con nosotros. Siempre en las obras del Señor, el enemigo quiere venir a hacerla cesar. Fíjese lo que decían los enemigos. Y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados y se enojaron mucho, dice. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Dice así. El verso 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. La obra del Señor no puede ser detenida por el enemigo, pero el enemigo va a hacer todo lo posible para querer hacerla detener. Pero gloria a Dios, que decía Nehemías, oramos a nuestro Dios. Amén. Y luego dice que por las familias pusieron guarda de día y de noche. Por eso nos dice la palabra del Señor que debemos de estar atentos, porque nuestros enemigos espirituales hoy en día no tenemos esos enemigos que van a venir a masacrarnos, ¿no es cierto? Por lo menos en nuestro país no es así. En otros países hay mucha persecución para los hijos de Dios, pero en nuestro país todavía no ha llegado, gracias a Dios. Pero tenemos otra persecución constante de los enemigos. El enemigo es el diablo y los demonios que quieren hacer cerrar la obra del Señor, quieren hacer cerrar las iglesias de Dios. Pero qué bueno es que nos pongamos de acuerdo y con nuestras espadas, que es la palabra de Dios, con la lanza y con las flechas encendidas por el Espíritu Santo, podamos reprender al enemigo, a los demonios, a los espíritus inmundos y a aquellas personas también que se levantan contra la obra del Señor. Están luchando contra Dios y no van a prosperar, porque realmente no conozco a nadie que se haya enojado con Dios y que haya prosperado. Y el que quiere hacer cerrar una obra de Dios está peleando contra Dios. Acá pensaba que iban a pelear contra Nehemías, contra los acarreadores, contra los que edificaban, pero la palabra de Dios nos dice que directamente el que se levanta contra la iglesia, el que se levanta contra los siervos de Dios, está realmente peleando contra Dios, y yo no conozco a nadie que haya peleado contra Dios y que haya salido victorioso, sino que al contrario. Pero sigue hablando la palabra de Dios. En el versículo 17 del mismo capítulo dice así: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Fíjese, hermano, gloria al Señor. Trabajaban con una mano, quiere decir, y en la otra mano tenían la espada, porque estaba sabiendo que el enemigo en cualquier momento le iba a atacar. El 18 dice: porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, o sea, la tenían cargada en su cintura. Y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, decía Nehemías. Fíjese, ellos estaban trabajando en la obra, pero no estaban desarmados. Ellos estaban con su espada ceñida
dice a sus lomos, o sea, en su cintura. La tenían para que en cualquier momento que el enemigo atacara, ellos se pudieran defender. Y nosotros, hermanos, también debemos de tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No solo en un libro escrito, sino también en nuestro corazón. Debemos de convertirnos a Dios, como así Nehemías se convirtió y llevó a otras personas también para poder reedificar los muros de Jerusalén. Nosotros también debemos de reedificar nuestros muros, gloria al Señor, para que el enemigo no nos pueda venir a atacar. Debemos de cubiertos con el muro del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y para que no nos cansemos, hermanos, para que no se debiliten nuestras manos por causa del escombro que es mucho. Damos un ejemplo. Yo recuerdo cuando parte de mi casa yo estaba edificando y tenía una parte de terreno, tenía escombro en un lugar. Pero yo cuando quería edificar, realmente ese escombro siempre molestaba. Así como tal vez usted en su hogar tiene escombro amontonado en algún rincón y quiere edificar y no puede porque el escombro está ahí. Yo recuerdo que cuando quería edificar corría el escombro de un lado para el otro y también después me daba cuenta que en aquel otro lugar también molestaba ese escombro y lo sacaba de ahí y lo ponía en otro lugar porque decía tal vez en algún momento lo voy a necesitar. Y luego cuando seguía edificando me daba cuenta que ahí también me molestaba ese escombro. El escombro está representando los pecados, hermano. El escombro es mucho, dice, y no podemos edificar. Hermano, ¿cómo vamos a edificar nuestra vida espiritual si tenemos celos, si tenemos odios, si tenemos envidias? Todas estas cosas son obras de la carne y son el escombro que a veces hay en la vida del cristiano, el que no le deja edificar su propia vida espiritual. Dice, el escombro es mucho y no podemos edificar y las manos de los acarreadores se ha cansado. Hermano, dejemos realmente de mover ese escombro que hay en nuestro corazón de un lado para el otro y saquémoslo directamente. Si usted tiene escombro en su casa y no lo va a utilizar, le está molestando de un lado para el otro, lo corre de una esquina a la otra y le va a seguir molestando. Entonces lo que usted tiene que hacer es sacarlo afuera para que alguien se lo lleve. Los pecados del corazón del hombre también representan los escombros. Y no lo corras para un lugarcito de tu corazón. Quítalo fuera ese escombro, amigo y hermano. Quítalo fuera directamente para que no te moleste más y para que puedas edificar tu vida espiritual realmente no sobre los escombros, no sobre el pecado, no sobre tal vez las áreas de tu vida que tengan celos, que tengan enojos, que tengan realmente envidias. Es lamentable decirlo, pero muchas veces hasta en el pueblo del Señor viene la envidia, los celos, para querer hacer cerrar la obra de Dios. Porque sabe que si causa divisiones, dice que la obra se debilita. Y nos enseña aquí la palabra del Señor que el enemigo está siempre dispuesto para venir a meter cizaña entre el pueblo del Señor. Pero qué importante es que nosotros no nos dejemos influenciar por el enemigo. Fíjese que los mismos judíos, dice que habitaban en los lugares donde estaban los árabes y donde vivía Tobías y los amonitas. Los mismos judíos que vivían ahí, los mismos compatriotas de Nehemías, venían a desanimarlos y decir, no hace falta que edifiquen, déjense de edificar porque en cualquier momento de todas partes donde ustedes se mueven le van a caer encima y los van a matar. Realmente, hermanos, nosotros no nos dejemos influenciar por el enemigo.
porque debemos de seguir la obra del Señor hasta que Jesucristo venga a buscar a su pueblo, venga a buscar a sus escogidos. Amigos, hermanos, la palabra de Dios es clara y vamos a volver a leerla. Dice la palabra de Dios: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. O sea que usted de día y de noche tiene que estar siempre atento, velando en oración, en ruego, y si puede ayunar, ayune. Dice así: y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Cuando hay mucho escombro, cuando hay mucho pecado en el corazón del hombre, no se puede edificar espiritualmente. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Esto es lo que el Señor quiere: hacer cesar la obra del Señor, hacer que las iglesias se cierren, que los siervos de Dios se desalienten, y realmente esto es obra del enemigo. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieren, ellos caerán sobre vosotros. Lo desalentaban al pueblo del Señor. Y hoy no necesitamos gente que desaliente, sino que necesitamos hermanos con fe que realmente nos aliente. Entonces dice: por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Gloria a Dios. El Hijo de Dios tiene que estar armado espiritualmente. Y fíjense, hermanos, y el verso 17 dice: y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Es una forma de decir que estaban siempre atentos. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, decía Nehemías. Él había dado una orden: que si ven venía el enemigo, tocaremos la trompeta, y donde está el sonido de la trompeta, se juntarán todos para venir a pelear. Hoy tenemos una pelea, hermano, no contra sangre ni contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad, dice Efesios, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes en el aire, pero que toma la mente de los seres humanos para hacer daño a la iglesia, para hacer daño a las cosas de Dios. Mas hoy te dice el Señor, hermano, que debemos de reedificar nuestra vida espiritual. Pero si sigue con los escombros, no se puede edificar la vida espiritual de ningún cristiano. El cristiano debe sacar los escombros de su propio corazón para poder edificar su vida espiritual. Amigo, hermano, que Dios te bendiga. Hasta aquí la palabra de Dios. Me quiero despedir con una oración para que el Señor fortalezca al pueblo de Dios y para que aquellos que todavía no conocen a Dios y quieren sumarse a esta fila de valientes que quieren reedificar su vida espiritual, pueden aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque solo no podemos hacer nada. Dice la palabra de Dios que si Dios no edifica, en vano trabajan los que están edificando. Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, vengo ante tu presencia, me presento ante ti, presento a mi familia y la familia de todos nuestros hermanos, para que tú ayudes, Señor, si todavía hay escombros en nuestro corazón, si hay cosas que a ti no te agradan, si hay envidia, celos, si hay chumerío, si hay cosas que realmente no son tuyas, tú las estés extirpando por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, que tu palabra es verdad,
por medio de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios mío, damos estas armas para poder echar fuera al enemigo. Te damos gracias porque tú ya nos las has dado, por medio de tu palabra y de tu Espíritu. Te pido la bendición sobre cada uno de mis hermanos para que sean valientes, que puedan empuñar la espada del Espíritu. Y por aquellos que todavía no te conocen, repita conmigo esta oración para aceptar a Jesucristo, el gran líder, el gran caudillo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Príncipe de paz. Acepta a Jesús por medio de esta oración. Repite conmigo: Señor y Dios Todopoderoso, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, vengo ante tu presencia. Acepto a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Salva mi vida, perdona todos mis pecados desde que tuve conciencia hasta este día. Quiero sumarme a la fila de los salvados. Quiero sumarme a la fila de aquellos que quieren edificar su vida espiritualmente para llegar un día al trono de tu gracia. Perdona todos mis pecados y salva a toda mi familia. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Soy tu Hijo, lavado por la sangre poderosa de nuestro Señor Jesús. Gracias te doy, en nombre de Jesucristo. Amén y amén.